Ten mucho cuidado, pues en la actualidad solo se enseña una forma falsa de felicidad. Es fácil de identificarla, pues te alegra unos instantes, pero te deja sintiéndote más vacío y necesitado de seguir haciendo lo que muchos te dicen que te harán feliz, pero que en realidad no lo hace. Por eso pon mucha atención en esta historia, para que aprendas el verdadero camino a la felicidad. Hace mucho tiempo había un hombre que lo tenía todo para ser feliz: juventud, dinero, educación, belleza, salud, en fin, tenía la vida con la que casi todo el mundo sueña. Se llamaba Eduardo. Provenía de una familia de alta alcurnia en la que el dinero y el poder habían generado grietas en las relaciones de sus miembros. Por esa razón Eduardo vivía solo. A pesar de tener todo para ser feliz, la felicidad era una caprichosa criatura que nunca había podido cazar. Realizaba toda clase de actividades de ocio sin importar lo extravagantes ni mucho menos lo costosas que fueran. Carreras de caballos, conciertos, viajes a lugares exóticos, compra de arte, restaurantes lujosos. Incluso su búsqueda lo llevó a lugares oscuros y peligrosos, lugares a los que los hombres de su posición acudían a escondidas y bajo nombres falsos. Aún así, el opio, los burdeles y otros lugares peores no le entregaron lo que tanto anhelaba, pues cada vez que intentaba algo, se sentía más y más vacío, más infeliz y con mayor necesidad de buscar nuevas fuentes de placer, como un pozo que entre más agua le depositas, más se seca. Una agradable noche de primavera se encontraba rodeado de bellas jacarandas en un bello, lujoso y exclusivo restaurante. Como era su costumbre, ordenó un gran número de platillos para satisfacer su ansia de placer, pero de cada uno solo tomó uno que otro bocado. Cuando fue momento de retirarse, los empleados colocaron en bolsas de papel las sobras de su fastuoso banquete y le preguntaron que si se lo quería llevar. ¿Pero qué clase de lugar de mala muerte es este?, pensó el hombre, perplejo e indignado. Estaba a punto de hacer un escándalo cuando vio en la acera de enfrente a un pequeño niño andrajoso de no más de 7 años. Probablemente había terminado su larga jornada de trabajo. Estaba sentado en el suelo con la boca abierta, viendo cómo comían en el restaurante. Eduardo le arrebató las sobras al mesero, cruzó la calle y arrojó la bolsa de papel a los pies del niño. «Para que tragues, inmundo mestizo». Humillar a las personas que consideraba inferiores a él siempre le regalaba unas cuantas carcajadas, y esta vez no fue la excepción, pero también, como siempre, la alegría se marchaba, dejando un vacío aún mayor, por lo que siguió buscando placeres, aparentando ser el hombre más afortunado y alegre del mundo, aunque en el interior todo era muy diferente. Eduardo tenía una mansión con suficientes empleados para no tener que mover ni un solo dedo, pero no conocía casi a ninguno de ellos, pues existía la regla en su casa que si escuchaban que el señor de la casa se acercaba, tenían que retirarse de inmediato y evitar ser vistos por él. Pero el acaudalado hombre encontraba placer en acercarse silenciosamente para sorprender a los empleados y castigarlos por no haberse retirado a tiempo. Un día, cuando preparaba la emboscada para meter en líos a sus empleados, escuchó a una de las mucamas decir: «Desde ese entonces se convirtió verdaderamente en el niño más feliz del mundo». Al escuchar esto se iluminó la cara de Eduardo, pues tal vez ese niño le daría la clave de la felicidad. Entró abruptamente al salón demandando que lo llevaran a la presencia de ese niño que había encontrado el secreto de la felicidad. La empleada quiso explicar la situación al señor de la casa, pero el hombre no pensaba perder su tiempo hablando con una doméstica y le exigió que lo llevase a donde vivía ese niño. Mientras iba en su lujoso carruaje para conocer al niño prodigio, se imaginaba en las riquezas y placeres en los que ese niño debería estar nadando para ser tan feliz. Pero poco a poco el paisaje fue cambiando. Las lujosas casas de su vecindario empezaron a quedar atrás para dar paso a calles del arrabal. El coche se detuvo frente a una choza vieja y maltratada. Eduardo bajó pensando que esto no era más que una de esas excentricidades que los millonarios como él suelen tener. Tocó la puerta vieja de madera y de ella salió una cara conocida. Era el mismo niño que unos días atrás había humillado arrojándole sus obras, pero su sorpresa fue mayor cuando la sirvienta, que estaba sentada al lado del cochero, le dijo con timidez y miedo: «Ese es el niño, mi señor». Eduardo arrugó la nariz en signo de desprecio al descubrir que este era aquel niño prodigio que tanto buscaba. Pero bueno, ya había avanzado demasiado como para echarse atrás, así que con indignación preguntó al mocoso y a la mucama: ¿qué bases tienen para decir que este chiquillo se ha convertido en el niño más feliz del mundo?
Con una alegría y luz que el hombre nunca había visto en nadie más, el pequeño le explicó que se llamaba Yolotl, pero todos le decían Yol, que nunca conoció a su padre, un criollo que embarazó a su madre, una mujer indígena, y desapareció. Tenía tan solo 7 años, pero desde que su madre había caído enferma, él, por ser el hijo mayor, se tenía que hacer cargo del hogar. Trabajaba jornadas de hasta 18 horas para poder llevar algo de frijoles o maíz para su madre y hermanos. Por eso estaba tan feliz, pues la comida que Eduardo le dejó le permitió dar de comer a su madre y hermanos por varios días, además de que era comida muy rica que a todos les encantó. Por eso se sentía el niño más feliz del mundo, por ayudar a su familia y por haberles dado algo que les alegró el día, y todo gracias al millonario hombre. Cuando terminó su explicación, Joel quiso besar la mano del señor en signo de agradecimiento, pero este se la retiró con signo de repudio y le dijo a su cochero que le diera unas cuantas monedas a esa infeliz familia, y se marcharon. El hombre regresó a su mansión decepcionado por no haber encontrado lo que buscaba y molesto por la osadía que tenían esas personas al pretender que una bolsa de sobras les daría la felicidad. Eduardo quiso volver a su vida normal, pero algo raro le pasaba. No se podía quitar a Yolotl y a su familia de la cabeza. Ya no sentía necesidad de sus placeres habituales, pero aún así se obligaba a hacerlos, aunque no los disfrutaba igual. Lo que sí aumentó fue su costumbre de escabullirse para sorprender a los empleados y así meterlos en problema. Sin embargo, lo que no admitía a nadie, ni siquiera a sí mismo, es que lo hacía con la esperanza de escuchar algún cotilleo de la familia de Joel, y después de mucho intentarlo, lo consiguió. Escuchó a la cocinera decir que Joel había tenido un accidente y no podía trabajar. Eduardo sintió un gran dolor en el pecho, no sabía lo que era, pero de inmediato ordenó a su mayordomo que cargara uno de los carruajes con los mejores alimentos, cobijas e ingredientes para cocinar. El mayordomo se quedó intrigado, pero no dijo nada para evitar no molestar a su señor. Pero cuando Eduardo se percató de la extrañeza de su empleado, le ofreció una explicación que nadie le pidió. Necesito algo de diversión, y qué mejor que ir a humillar a ese andrajoso mestizo. Al llegar a la miserable choza, Eduardo fue recibido por los hermanos de Joel con abrazos y un cariño que nunca había sentido, lo que lo incomodó bastante, pues sentía en el pecho algo totalmente ajeno a su experiencia. Joel lo vio con ojos húmedos llenos de agradecimiento. Eduardo estaba rígido como una tabla y no dijo absolutamente nada. Estaba inundado por la corriente de emociones inusuales que lo invadían, y así, sin decir nada, se retiró. Al regresar a casa, las emociones no dejaban su pecho y no lo dejaban disfrutar de los placeres a los que estaba acostumbrado. Lo único que podía hacer era pensar en la sonrisa de aquellos niños. Asustado por lo que le pasaba, mandó llamar al médico, a quien le explicó toda su situación. El doctor, que además era reconocido por su gran sabiduría, se limitó a decirle: «Eso que usted siente en el pecho no es otra cosa que felicidad». Tantos años buscándola sin haberla conocido, que cuando se le presentó fue incapaz de reconocerla. En ese instante, Eduardo dejó de combatir contra lo que sentía y lo dejó fluir, y al hacerlo se llenó de una profunda paz, una tranquilidad y una calidez que jamás había conocido. Había estado buscando la felicidad en lugares donde no estaba, y esa búsqueda solo lo vaciaba, pero ahora sentía que el corazón verdaderamente se le llenaba. La sequía había terminado. Eduardo empezó a frecuentar a la familia para apoyarla, sin importarle la opinión de la alta sociedad. Convirtió al pequeño Joel en su aprendiz y ahijado, a lo que el trabajador niño respondió con agradecimiento y dedicación. Ver crecer ese niño desvalido y esa familia en todos los aspectos, tanto en salud, económicamente y en lo educativo, colmó a Eduardo de una felicidad indescriptible. Pues al fin se dio cuenta que la felicidad estaba en las pequeñas cosas, en ayudar a otros, en la sonrisa de agradecimiento de un niño. Esa era una alegría que no se desvanecía dejándolo aún más vacío, sino que al contrario, lo hacían sentirse más y más lleno de felicidad. Muchos padres se esfuerzan, endeudan y hasta sufren por darle a sus hijos una educación que les asegure un buen trabajo y un buen futuro laboral, con la excusa de que lo que quieren para sus hijos es que sean felices. Pero tras escuchar esta historia te pregunto, ¿realmente crees que eso los hará felices? Claro que son cosas importantes, pero el problema surge cuando nos peleamos con los hijos o cuando les damos a los hijos todo con esas razones, cuando lo que debemos enseñar si realmente queremos que sean felices es que ayuden a otros, que nos ayuden a nosotros, que hagan caridad, que desarrollen humildad. Pero claro, es difícil enseñar algo que nosotros mismos no conocemos bien.
Vivimos en el tiempo con más comodidades, placeres y lujos que en ningún otro momento de la historia, pero también somos los más infelices. Ayudar no solo es con dinero, una frase de apoyo, el compartir nuestros aprendizajes, ser un oído que escucha. Todo eso también significa ayudar. ¿Tú por qué crees que Joel sí tenía la capacidad de ser feliz? Pues porque su vida era servir. Así que como padres no debemos olvidar educar a nuestros hijos en esta esfera del ser que nos llevará a la verdadera felicidad, el ser humildes y serviciales. Para ello te comparto la historia llamada Aprendió que decir no a los hijos los ayuda más de lo que crees, en donde aprenderás cómo poner límites a los hijos para guiarlos por ese buen camino que realmente los llevará a la felicidad. Allá te espero para que me sigas acompañando a reflexionar, no faltes.